Buenos días, una jornada más conectado por la costelería. En este caso creo que estamos hablando de la número 79, casi 80 ya, para hablar con Óscar Lafuente, que yo creo que nos trae un tema súper interesante, cómo aplicar técnicas de la gastronomía, técnicas de cocina a nuestras barras, a nuestra parte más líquida, a la parte de la costelería. Así que bueno, yo creo que va a ser un auténtico placer escuchar exactamente qué es lo que tiene que contarnos Óscar y cómo ejecuta todo este tipo de cosas. Saludos a todos que están por ahí y que también eh, están interactuando mucho en el sonido del Shake, que es un podcast. Próximamente el día 15 tendremos el volumen número 3 y nada chicos, esperando a que entre Oscar para contarnos, está por aquí Osquita, contarnos algunas cositas que vamos a aprender sobre el mundo de las técnicas y la gastronomía. Oscar, ¿cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Nada, antes de nada agradecerte que estés con nosotros, que sé que andas súper liado con varios proyectos, pero bueno, hace tiempo que hablamos y es fundamental de que aprendamos un poquito más sobre este tipo de técnicas y quién mejor que alguien como tú que ya viene practicando mucho esto desde, bueno, desde la época con Pachi, algunas cosas que has estado haciendo. Y nada, cuéntanos primero, antes de empezar y hablar sobre técnicas, quién es Óscar Lafuente y cómo de pronto se enamora de esta parte más de las técnicas, ¿no? Bueno, pues al final Oscar Lafuente nace de Soria, ¿no? De cuatro barecitos que empezó a llevar. Al final acaba creando una carta de costelería que creo que actualmente incluso igual está ahí, que cada vez que la veo súper obsoleta después de ni se sabe el tiempo, pero aún Carta sigue retro. funcionando y el dueño no la quiere cambiar. Digo, bueno, pues nada. Al final, bueno, pues empiezo a formarme, a ver, que al final mi pasión, lo que me gustaba era todo el tema de costelería. Coincido, bueno, pues grandes barmans en grandes charlas y una de ellas, bueno, coincido con Pachi Troitiño en Santander, yo creo que hace ya 14 años, que el otro día encima lo hablábamos y tal, el primer curso de costelería molecular y a raíz de ahí me enamora, creo que que es un juego o unas técnicas muy, muy prósperas y muy innovadoras para nuestra parte de costelería. Empezamos de cero cuando la costelería, digamos, con lo que llaman creativa molecular, ¿no? Que a nosotros la parte molecular nos gusta mucho, más la parte creativa. Empieza a estar entrar en nuestras barras, ¿no? Sobre todo entre nuestras barras y nuestras cocinas. Y la verdad es que, pues al final empiezas hablando con uno, con otro, te empiezas a juntar con grandes chefs, como pueda ser Eneco Hacha, Tres Estrellas Michelin, Jordi Moré, bueno, y empiezas a ver que hay una cabida muy potente dentro de, respetando siempre la coctelería clásica, el poder dar un añadido a esa coctelería, ¿no? Quiero decir, el versionarlo un poco, no tanto como crear, ¿eh? Porque al final crear es hacer algo desde cero, ¿no? Yo creo que es a lo mejor una mezcla. Sí que es cierto que al final mezclando un día acabas creando, ¿no? Claro, las dos a la Ensayo-error. vez, va haciendo las dos a la Sí, vez. claro. Al final ensayo-error. Pues casi volando alguna cocina o algún cuarto o algún backstage. Pero la verdad es bueno, pues empezamos desde ahí, seguimos formándonos, intentamos estar muy al día, formamos grandes equipos con grandes marcas que nos respaldan. Al final es estar al último. ¿Y cuáles son las aplicaciones más sencillas o más novedosas que todo el mundo puede desarrollar en cualquier coctelería, en cualquier bar, hasta irte a demostraciones espectaculares, como habéis podido ver en algún tipo de feria y demás, que al final vas con todas las armas a fuego, ¿no? Y Vale, tiras a todo. vale, vamos un poco a hablar sobre algunas de las técnicas. Yo te voy a ir proyectando algunas imágenes para que tú nos Uh vayas -huh. explicando exactamente en qué consiste ese tipo de técnica, cómo se llama y demás. Bueno, pues mira, esta es la última técnica que hemos sacado, que la presentamos este año en Basque Culinary Center, en el en el máster universitario que dirige Pachi Troitiño, y la verdad es que estamos terminándola de perfilar porque es un aerógrafo que se utiliza mucho, se ha utilizado bastante en toda la parte de repostería, pero esta parte la hemos querido dar para utilizarla en maridajes con coctelería. Es decir, al final trabajamos por ejemplo, de un bizcocho sifón que al trabajar a altas temperaturas el alcohol evapora, ¿vale? Cómo poder añadirle o cómo poder hacer de diferentes técnicas utilizando diferentes colores o diferentes aromas, diferentes sabores
o simplemente el poder añadirle esa parte alcohólica que con el calor no se la podemos añadir, Vale, ¿no? en el caso práctico de esta, ¿qué es lo que estaba haciendo exactamente? Pues mira, aquí tenemos un bizcocho sifón que hicimos con un plátano rojo, que estamos ahora, bueno, como sabéis, aunque soy de Soria, llevo ya residiendo en Canarias bastante tiempo, y una cosa que está innovando bastante es trabajar mucho con productos de aquí, ¿no? Entonces, algo innovador que se ha visto es el plátano rojo. Entonces, trabajamos con una goma iota, hicimos un flan de licor de plátano rojo, ¿no? Que hicimos nosotros, y lo hicimos encima levitando. ¿Qué utilizamos? Utilizamos goma iota, que al final goma iota tiene muchas aplicaciones y sobre todo es muy rentable, ya que a la hora de trabajarla es termorreversible, quiere decir, por ejemplo, ese flan que veis ahí vosotros, todos los mini flanes que puedes hacer, si en un servicio no los sacas, los puedes volver a congelar, los puedes volver a moldear y a sacarlos de otra manera, ¿no? Pero ahí, aparte de la parte de licor, lo que quisimos dar por arriba es darle un toquecito con un ron, en este caso a Areucas, que es de aquí de la tierra, un Areucas 18, y bueno, lo que quisimos dar pues, para que le diera como un toquecito, ese color del ron, ¿no? Ese color caramelo, que le diera como esa parte de caramelo, de flambeado que utilizamos en un típico flan que hacemos en casa. Genial. Bueno, aquí tenemos, lo pasa, estoy yo aquí. Ah, estoy tapándolo un poco, parece como sushi, no sé si realmente es esto o qué es. Sí, bueno, la idea fue que, bueno, empezamos a trabajar con tema de pectinas, aparte, como ya sabéis, bueno, la mayoría sabe, que no lo sepa, se lo digo, se utilizan sobre todo mucho para mermeladas, para trabajar, para hacer gominolas, ¿no? Quitarnos la típica gominola, el típico cacahuete que vemos muy a menudo, o las papas fritas, que el que lo tenga bien, no que nadie diga nada, pero, joder, poder hacer tus propias gominolas de, ¿qué? Gominolas de Negroni, unas gominolas de Udry, no sé, de mil cosas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo muy visual que pueda servir también luego como un snack, nos van trocitos, ¿no? Y al final ahí lo que sacamos es, trabajando con pectina NH, sacamos una especie como de tataki, ¿vale? Que al final es muy visualmente, es muy real, con unas semillas de sésamo que va envuelto en un polvo de algo wakame, ¿no? Y sobre una base de hojas de siso, que, bueno, pues que se están haciendo bastantes plantaciones y creo que es una planta súper aromática para trabajar en coctelería. Bueno, pues esos toques a mentas, esos toques muy florales. Nos cuenta ahí, Ana nos pregunta cuál es la receta de esto. Hostia, la receta te la tengo que decir. Todas las recetas las tengo todas apuntadas. De todas formas, si alguien las quiere, yo se las paso todas, Sí, ¿vale? si quieres, vamos a hacer una cosa, Óscar. Las recetas de las imágenes que vamos a ver, me las pasas todas y yo las comparto a las personas que me pidan y de esa manera lo hacemos, ¿vale? ¿Te Vale, parece? perfecto. Porque al final, aquí lo que tienes es que va todo por gramos, Claro. miligramos. Es todo muy técnico. Solo con cambiar un parámetro, la textura que tú vas a regular o el sabor que tú vas a sacar es totalmente diferente. Es como la coctelería. O Vale, sea, bueno, la coctelería. nos lo apuntamos y envíamelo, ¿eh? De lo que no Ujú. pueda, pues no quiera, pues ya está. Mira, Vale. aquí estoy yo en un evento. Mira. Con, Está con súper Enrico bien, Hacha, parece que estoy en el sería muy Tivoli. feliz, ¿no? Vale. Oye, de un momento a otro has pasado de estar en Málaga a estar en Milán. Ya, bueno. Mira. Ahí. Bueno, Vale. pues en ese evento, pues no sé si verá luego alguna fotillo más y demás, la verdad es que pues es lo que decía, el tema de las técnicas que utilizamos es muchísimo. Ahí, por ejemplo, hemos trabajado con Oyer, que es el representante de Fagor, con el Eco Hacha, en el cual necesitan un bartender, el cual quiera transmitir o mezclar cocina con barra, ¿no? Entonces, mezclar, compartir, hablar de diferentes conceptos cada uno. Entonces, claro, nos vamos a Milán y ahí nos juntamos todos y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque bueno, hay un plato que tiene en Ecoacha que lo hace sobre bonsáis, ¿no? Sobre bolitas que las utiliza con manteca de cacao. Entonces, bueno, pues el ver cómo le hacía esas técnicas y que él viera cuáles son las aplicaciones que nosotros en barra damos con hielo seco, ya que, bueno, pues en cocina están muy dados a trabajar con nitrógeno líquido, ¿eh? O sea, la verdad es que cualquier cocinero que se precie, Sí, ya tienen sin ese embargo, conocimiento detrás, vamos. claro, aparte, sí, claro, la parte que tiene la parte de cocina en nitrógeno es brutal, o sea, es demoledora.
porque trabajan desde hace un montón de tiempo. Sin embargo, la parte de hielo seco no la controlan tanto, ¿no? Nos pasa a nosotros igual, es más, nosotros el hielo seco lo trabajamos más a menudo, pero el nitrógeno no. Entonces, ¿por qué no hacemos una fusión? ¿Qué es lo que haces tú con esto? ¿Qué es lo que haces tú con este nitrógeno líquido que yo pueda desarrollar en barra? Y que, pues mira, pues te podemos hacer cócteles que vayan metidos dentro de manteca de cacao, ¿no? Esa foto, por ejemplo, es trabajando con nitrógeno líquido. Si Vale. mal no creo recordar, eso es en La Boscana, en Barcelona, Arena, sí, con Joel Castañer, ¿no? Una estrella Michelin, que este año volvió a firmar, que más que sitio es espectacular, en el cual, bueno, pues nos llama por mediación de Sorchef para ir a hacer una demo de cómo podía implementar técnicas de hielo seco en sus platos, ¿no? Vale, este nitrógeno o hielo seco, ¿no? Aquí estamos trabajando exactamente con hielo seco, ¿no? Vale, el hielo seco. Vamos a concretar un poquito más. ¿Qué nos aporta trabajar hielo seco, aparte del aspecto visual, dentro de un cóctel? Bueno, aparte del efecto visual, que es lo más dado, ¿no? El Sí, típico Halloween, lo más evidente. bolitas de hielo seco, creo que al final hay una parte muy técnica detrás, es decir, puedes hacer un helado, puedes hacer una osmosis, puedes sacar unos aromas, es decir, al final lo que haces es cocinar por frío en vez de por calor, ¿no? Que puedes hacer una pequeña crioinfusión, el potenciar unas especias, unas frutas, unos aromas, el llegar a ese sabor, en vez de cocinándolo, que para nosotros es inviable, para no quitar la carga alcohólica a cualquier destilado que trabajemos, es aportarle una especia, aportarle un sabor. Incluso, joder, hay empresas que se han destinado a ayudarnos en este concepto. Por ejemplo, Kulka tiene unas máquinas enfriadoras de copas que al mismo tiempo te hacen pastillas de hielo seco. ¡Wow! O sea, estás Vale. enfriando una copa y estás haciendo una pastilla de hielo seco. Entonces, en ese momento terminas modificando el sabor de un cóctel y llevándolo al sabor que quiere el cliente. Vale, ¿hasta qué punto es peligroso trabajar el hielo seco? O sea, ¿cuáles serían las medidas que diría que son importantes? Yo tengo algunas en la Bueno, cabeza, una es que esperar que termine todo el hielo seco para poder consumir el líquido, ¿no? bueno, al final lo primero que tenemos que tener claro es que es un producto alimentario. Es decir, hay mucha gente bueno, muchos bulos, ¿no? De lo que ha pasado. Evidentemente, al ser un producto alimentario, siempre solemos decir la misma frase, ¿no? El aceite, cuando el aceite es bueno, buenísimo, evidentemente, pero cuando está en una freidora a 200 grados, no hay nadie que vaya con un vaso de chupito y se lo beba. Es Claro. decir, al final estás trabajando con hielo seco a menos 78 grados y con nitrógeno líquido a menos 198. Entonces, técnicas, sobre todo conocer bien el producto, o sea, conocer bien lo que vas a hacer, que te dé una masterclass, escucharlo, verlo, lo que sea, conocimiento. Sobre todo lo que tienes que llevar mucho cuidado es siempre trabajar con gafas y sobre todo con las manos bien secas, porque si no automáticamente, en cuanto tengas en contacto con un líquido, te lo va a secar y esa parte líquida que se va a congelar es la que te va a quemar. Y nunca encerrarlo, porque multiplica 500 veces su volumen. Sí, sí, Entonces, la si lo intentas, presión, ¿no? claro, si lo intentas meter dentro de una botella, te la va a estallar. Si lo intentas encerrar en cualquier sitio, el volumen, lo que tú estás viendo ahí es una parte que es un dióxido de carbono en el cual se encierra, se vuelve una parte sólida y esa parte de humo que ves es cuando vuelve otra vez a su estado normal, es decir, a su estado gaseoso. Vale, bueno, ahí ha llegado tu padre Pachi, así que le mandamos un súper abrazo. Vale, cuéntanos más cositas, si quieres, bueno, aquí tenemos algunos de los congresos en los que has estado, explicar esta técnica, por ejemplo. Mira, el aire además es que es súper sencillo de trabajar. Yo creo que es la primera técnica que trabajamos todos los que al final nos dedicamos, o la gente que quiere dedicarse o quiere trabajar con este tipo de coctelería, ¿no? El aire al final proviene de coger un aireador y sacar un producto y que te quede como no sé, así algo para alguien que no conozca mucho el producto, es como si pones jabón dentro de una bañera, ¿no? Esa parte de airecita Sí, que preparas, una o de lavadora. pronto hay un día de resaca de ola en la playa y se genera mucha espuma, ¿no? Claro, un poquito de espuma, sin velas y sin nada, ¿vale? Todo lo que es la parte de espuma, ¿no? Al final hay varios productos con los que se puede trabajar, productos naturales con los que se puede producir este efecto, que al final luego en boca es súper impactante porque el aire lo que hace es llevártelo por todo lo que es todos los conductos de nariz y saboreas mucho mejor el cóctel que tienes en la base, que en este caso creo que fue en Alicante
con Iñaki en el grupo Ten con Ten, me Sí. parece, en Ten 10, perdón. Y, y ahí lo que hicimos, bueno, pues trabajamos con sucro. ¿Por qué trabajamos con sucro? Bueno, pues no trabajar. En cocina se trabaja mucho con la parte de lecitina, ¿no? De Mm, soja. Pero mm. bueno, nosotros al final para trabajamos con sucro primero, porque nos admite alcoholes. Segundo, porque nos admite temperaturas y ahora mismo pues, tampoco es ningún tipo de alérgeno. Ya sabes que la lecitina de soja. Entonces, manera de trabajarlo, pues hay un montón. Es Vale, decir, bueno, esa sería una de las maneras y aparte tienes que añadir algo más o solo el producto. sí, bueno, al final, normalmente la cantidad que se suele añadir a un kilo, a un litro del producto que vas a hacer suele ser entre 7 y 15 gramos, ¿vale? Que también se puede hacer un montón de técnicas. Es decir, al final, si ese aireador que tú pones lo aireas con helio, yo recuerdo cuando llegué aquí a Canarias, a Eduardo Alonso, uno de los mejores cocteleros de coctelería flat que hay, que, bueno, que ha habido y que hay, que sigue habiendo, ¿no? Que él hacía un aire que levitaba en la habitación, ¿no? En un evento que hizo, ¿no? Y al final era sencillo. El aireador que tú le metías, le metes helio y al final generas un aire que va. Se ponía a volar. Claro, pero esto ya hace 15 años. Voleibol. Vale, genial. Aquí Claro. tenemos otra técnica. Bueno, no sé si esta sí es nitrógeno, ¿no? Sí, ahí estamos trabajando con nitrógeno. Específicamente, no te puedo decir muy claro dónde es, yo creo que fue en Gastrocanarias, una exhibición que hicimos aquí. Bueno, pues al final lo pasamos todo a microtepal. Sí que es cierto que con el nitrógeno hay que tener un poquito más de cuidado que lo que se dice con la parte de hielo seco, porque uno es sólido y el otro es líquido, y el uno está a 78 grados y el otro está a menos 198, pero tiene un montón de aplicaciones, que es de las que vamos sacando de estas reuniones o de estos consorcios que hacemos con chef o con compañeros que se unen al reto, ¿no? Vale, bueno, cuéntanos medidas de seguridad, ¿vale? Y luego también algunas de las creaciones que has tenido, ¿vale? Medidas de seguridad. Eso viene en una bombona, ¿no? Que de hecho necesita una serie de permisos, entre comillas, para poder conseguirlo. Uh-huh. Y, Aparte, esa bombona viene como en dos cámaras diferentes, ¿vale? En este caso, vais trabajando sin gafas, pues lo mismo. El cocinero que está todos los días en una freidora no lleva guantes ni lleva gafas, ¿vale? Está a 200 grados, ¿no? venga, estamos en el momento de trabajarlo. Me voy a poner las gafas. Claro, podemos con las gafitas ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que llevar, sobre todo con el nitrógeno, por esa parte que es más líquida, el llevar un poquito de cuidado en el concepto de que, bueno, pues que si te salta una gotita en el ojo, pues a lo mejor te puede hacer algo de daño. Sobre todo, siempre hay que La mano mantener las seca, manos ¿no? Uno de los... totalmente secas, siempre para no tener ningún problema. Vale. Y cosas, sabores o texturas que has generado a través de utilizar el hilo seco? El nitrógeno, Perdón, el lo que te hace, nitrógeno. bueno, claro, el nitrógeno al final lo que te hace, que aquí me meto en un berenjenal, que es lo que digo, pues que aquí es donde tendría que tener un chef al lado, tendría que tener Apache, que son partes de las que he aprendido bastante, ¿no? Pero al final lo que haces es, por ejemplo, una naranja, tú ves los gajitos pequeños que Sí, tiene una naranja. se divide perfectamente todos los gajitos. O la frambuesa, ¿no? El experimento este de Pachi con el huevo, ¿no? El huevo con la frambuesa, que es como esa parte del chorizo, ¿no? Evidentemente, o puedes hacer un cóctel que la parte no alcohólica te sirva de esfera, es decir, metes la parte no alcohólica, la pones dentro de un globo, Mm. a mitad de globo, le vas dando vueltas dentro del nitrógeno y al final lo que haces es generar que las paredes del globo se queden con la parte no alcohólica, rompes el globo y la parte de dentro está hueca. En cuanto haces un pequeño agujerito, puedes introducir la parte alcohólica dentro, ¿no? Y ponerla dentro de un vaso de rocks o encima de una copa de cóctel o margarita y terminar rompiéndolo. Podríamos estar hablando de nitrógeno rato y Ya, rato. de hecho, por ejemplo, hay una de las ideas, si quiere hacer algún frozen, haría un frozen sin agua, ¿no? Que también me parece bastante interesante, donde estás congelando sin aportarle agua, ¿no? Sí, claro, al final es eso. Es decir, tanto el hielo seco como el nitrógeno líquido lo que te hacen es una otra congelación, evidentemente a una velocidad brutal, que haces un helado de lo que tú quieras. Un frozen, un helado, lo que tú desees, claro. Un poco más Vale, caro que una batidora normal, ¿eh? vale, aquí tenemos, bueno, hacer una, con un sifón, ¿no? Entiendo que hacer o una nata o una textura, ¿no? Una crema Sí, o algo así. aquí lo que estamos trabajando es con un sifón para hacer una espuma, ¿no? Normalmente siempre se trabaja con un tipo de gelificante que es Santana, que es muy utilizado
para, sobre todo en cocina, en cualquier tipo de sitio que veáis, en un guacamole tienes Santana, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos es, por la base de un cóctel, añadimos Santana. Esta Santana, aparte de ser gelificante, en un momento dado es un espesante, pero luego necesitas una parte de estabilizante, ¿no? Que la parte de estabilizante la ganas o bien con una clara de huevo o bien con albúmina, ¿no? Que es clara de huevo deshidratada. Sí que es cierto que se van creando productos nuevos, puede ser una espuma frío caliente, que te puedes ahorrar estos dos pasos, ¿vale? Pero luego depende también la carga que tú le quieras dar. Vale, tú hay que meter nitrógeno, entiendo, ¿no? Para No. texturizar o carbónico, CO2. Vale, aquí lo que utilizamos siempre es la parte de nitrógeno, ¿vale? Porque el carbónico lo utilizamos perdón, el carbónico lo utilizamos para sodas, ¿vale? Y aquí para espumas siempre la parte de crema, ¿vale? Vale, Siempre utilizamos crema de crema. Burbuja muy fina, muy consistente, para que pueda crear, pues eso, para que puedas tener una parte estabilizante, incluso la parte que tú le puedas crear que estabilice un poco más potente, lo puedes hacer como una especie de merengue, luego la puedas incluso flambear, ¿no? La vale. Santana Aquí nos pregunta del tema anterior, ¿a partir de qué temperatura se hace helado con el nitrógeno líquido? el helado de cero para abajo es todo congelado. Sí, bueno, sí, entiendo que si estamos hablando de un cóctel que tiene una graduación alcohólica, es la graduación alcohólica que tiene el cóctel es negativo, ¿no? Si ese cóctel tiene 16 grados, entiendo que a partir de menos 17 grados, ¿no? Evidentemente, todos los puntos de graduación alcohólica es un grado menos de la graduación alcohólica que tiene el cóctel o que tenga el destilado que quieras utilizar. Vale, Pero tienes maneras de trabajar muy rápidas. Al final son tablas, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos alguna tabla para hacer algún cóctel, por ejemplo, un Cosmopolitan en 2 segundos, que calculas lo que pesa el Cosmopolitan, la pastilla de hielo seco, lo metes en una Hamilton o una blender, le metes y en 3 segundos ya lo tienes hecho, ¿no? Aparte del show que te genera, evidentemente, cuando he visto, y el aroma que genera el sal. vale. Bueno, aquí tenemos también otra, supongo que está Mira, haciendo, que ahí estamos haciendo. estamos, ahí estamos trabajando con la misma que hemos visto en base culinaria, lo que pasa es que aquí le estamos dando un añadido, que es unos geles flambeantes en frío, ¿vale? Que creo que es súper potente para el tema de coctelería. Vale, Además, bueno, hay por ahí un secreto que alguien lo dirá, que casi se me escapa. Hay una línea nueva de geles que se están haciendo ahora mismo, que se van a sacar, que me parece súper interesante. Quiero decir, el tener el cóctel o un bitter, un aroma hecho, que tú lo puedas poner encima de un hielo, ¿no? Y que le puedas dar fuego. ¡Wow! Y que luego se quede esa parte de aroma incrustada en el hielo, incrustada encima de, por vale, lo ejemplo. que pasa es que, por ejemplo, si lo hablamos de encima del hielo, entiendo que es para el momento de la presentación, luego cuando va a beber, ya se apaga, se mueve el hielo, se... Sí, evidentemente suele tener un tiempo de duración de 1 minuto 40 segundos aproximadamente, ¿vale? Pero Vale. queda muy bonito, por ejemplo, para unas nubes de algodón que hicimos de daiquiris para una feria, para filmar, en las cuales, pues al final hicimos una especie como de juego, ¿no? Y con las nubes de algodón, que eran, pues hicimos de daiquiri de mango, de fresa, ¿no? Que eran las propias nubes, más melos, con hojas de gelatina y Sí. azúcar trimolé, y lo terminábamos pues con un par de palos que pusimos de las afueras, que está también por ahí metido en estos tinglados, ¿no? Pues por ahí por los alrededores, con un palito típico y el propio gel de gelatina en frío, ponerlo encima y darle fuego y al final te acaba como haciendo una simulación de que el fuego que hay y que se termina quemando, ¿no? Al final es Genial. muy interesante. Aquí que tenemos por aquí. Vale, ahí estamos trabajando ahí lo que hicimos fue una especie de, estamos en Barcelona, en Mataró, Vale. y, y ahí estábamos con una microtepal, en la parte de abajo hicimos un bizcocho sifón que le añadimos con el aerosol, le añadimos un vodka, hicimos una especie de trampantojo de un pan tumaca, ¿no? Pues vamos a Barcelona, bueno, pues aquí qué hacemos, bueno, pues vamos a sorprender para una exhibición concreta. Entonces, la parte rojita que vemos ahora es un puré de tomate natural que hicimos y lo hicimos texturizado con inulina, ¿no? Inulina proviene de la raíz de la chicolla, en la cual se ha sacado ahora tres partes diferentes. Una que es, Vamos, eh, la inulina es azúcar. depende, viene de la raíz de la chicolla y ahora hay tres tipos de inulina. Una neutra, ¿vale? Luego tenemos una textura y una dulce, ¿no? Sí que es cierto que con la inulina dulce es lo que se ha propuesto ahora. Además son diferentes gramajes totalmente. Es decir, la inulina textura trabajas a 5 o 10 gramos,
la inulina dulce, te vas a tanto de agua, tanto de azúcar, la misma mezcla, es un TPT real, en el cual podrías hacer con la inulina dulce, se podría elaborar un sirope para diabéticos, dependiendo del grado de graduación diabética que tengan. Pero en este caso, utilizamos una inulina textura, sin más, no era inulina dulce, lo texturizamos el tomate, luego lo pasamos por nitro, en la microtepan teníamos la parte de pan que al final era el trampantojo, la parte de bizcocho sifón con vodka, que hacíamos como un pan tostado, evidentemente una microtepan, que la parte, para que no lo sepa, la parte de abajo es nitrógeno, o sea, es calentar por frío en vez de por calor. Luego el tomate y luego terminábamos pasando por nitro unas hojitas de apio, que digamos que era la parte de sal, ¿no? Sí, la parte haciendo también un guiño al Bloody Mary, ¿no? Joder, sí, claro. Macho, y yo sin desayunar. Bueno, aquí tenemos, en esta foto no se ve, esta sí. Bueno, mira, pues aquí tenemos a Diego Sachemer, que es una de las personas con la que un chef ejecutivo de los que me he juntado más aquí por proximidad en Tenerife, aparte de la Asociación de Cocineros y Reposteros, que tiene hace un gran apoyo para la coctelería. Este hombre nace de tener no sé cuántas mil patentes que tiene, y una de ellas es una de las técnicas que yo trabajo bastante, ¿no? Que es la técnica de la levitación, que fue el que la inventó en su día y la patentó. A raíz de él me crecen ideas como tema de aerosoles, como, bueno, al final llegas, te sientas 5 minutos en su despacho y te vuelca la cabeza y te vas mareado sin saber dónde estás o dónde vas, y de todo lo que te ha dicho, igual una pizca se te queda en el aire que luego puedes desarrollar, ¿no? Esa es la técnica de la levitación. Antes, ¿no? En Saborea, sí, ahí se ve. Ahí estamos con Gorka Pérez en Saborea, España, que ahí hacemos unas cosas súper chulas. Aquí estuvimos trabajando con tema de agar, ¿vale? Porque dependiendo de la textura, no, aquí estamos trabajando con goma capa, ¿vale? La goma capa la podemos utilizar mucho para hacer lacrados comestibles, ¿vale? La goma capa proviene de la alga roja. La probabilidad que tienes es que a 48 grados ya empieza a reaccionar, ¿no? Entonces la puedes utilizar, pues no lo sé. Pues, por ejemplo, mi amigo David Ríos hace unos sellos en las copas, ¿no? Pues ese sello lo puedes hacer comestible. Claro. Es decir, en ese momento dado, o en un lacrado de una botellita, que recuerdo un evento súper grande que hicimos, que aparte, todas estas técnicas lo que valen muchísimo es para tener una mise en place preparada demoledora. Es decir, el poder tener para un evento... no sé si eran 250 o 300 botellitas pequeñitas, todas lacradas y selladas con el logotipo, me parece que en su día fue con Mercedes, que fue en Castilla y León, o para la inauguración de un coche, que fue una historia sin alcohol. Bueno, pues al final nos aportó bastante. Además fue súper interesante. Goma capa, goma iota. Vale. Mira, aquí trabajamos goma agar-agar. Voy a ver si me da para beber el cóctel. Está para el otro lado, ¿eh? Ya da igual. Yo en la espumita, por lo menos se me queda en la espumita. Claro. Bueno, pues aquí fue otra cosa súper parecida, ¿no? Porque repito que las técnicas, sobre todo el tema de gelificaciones, lo que hacen es agilizar mucho el trabajo, ¿no? Vamos a un evento, voy con Gorka, llegamos, un curre de la leche, al final no habían venido los que nos iban a ayudar, tal, y dijimos, mira, vamos un momento, vamos a buscar un texturizante, era un cóctel con vermú. Digo, vamos a buscar un texturizante, pedimos 450 copas que tenían preparadas, unas cámaras en frío. Sí, porque claro, si utiliza clara de huevo para 300 personas, como que no. No, aquí trabajamos con agar-agar, ¿eh? Por eso. Claro. Aquí trabajamos con agar-agar. Entonces, ¿qué hicimos? Había una cocina, hablamos con el cocinero, había unas cacerolas grandes, preparamos allí el cóctel. Lo hicimos con agar-agar y luego en cazos, todo lo llevamos a una copita de cóctel, lo metimos en frío, que también es cierto, hay que tener muy en cuenta con todos los gelificantes, a la hora de gelificar, la temperatura que tú dejas en reposo, ¿vale? No es lo mismo que le hagas una congelación, una refrigeración o temperatura ambiente, sí, cuanto mayor... Puede pasar diferentes cosas, puede ser que todo se ponga duro y que se gelifique y no puede beber nada, o al revés, ¿no? Evidentemente, quiero decir, yo creo que al final el agar-agar ha sido siempre la llave inglesa de las gelatinas, ¿no? ¿Vale? Para todos, menos para nosotros, para la parte alcohólica.
Claro, porque no se llevan bien. claro, cuando hace reacciones a 100 grados, a 100 grados a nosotros nos queda ya el agua de lo que queramos hacer, ¿no? Vale. Entonces sí que bueno, hay diferentes técnicas para trabajar con ella, que es calentando la parte no alcohólica y luego a que baja con temperatura, midiendo la temperatura, a la que baja menos de 80 grados, añadiendo la parte alcohólica, ¿no? Que es lo que hicimos aquí, que es lo que trabajamos. Aquí estamos en el mismo evento, Vale, luego lo entiendo. terminamos con un airecito. Y hielo seco también, ¿no? Aquí También estamos haciendo trabajo. un helado, que estábamos Helado. hablando antes. Vale. Aquí fue una demo de hacer un helado. Mira, por ejemplo, aquí, esto es que un sistema de osmotización, ¿no? La osmotización es meter por presión, cambiar por una membrana un líquido que traspase al otro, ¿no? Evidentemente, hay técnicas basadas al vacío que van muy bien, pero hay técnicas basadas al vacío que para nosotros no nos valen. Es decir, si tú quieres... Mira, por ejemplo, el fin de semana es el 14 de febrero, ¿no? El Día de los Enamorados. Y si tú quieres hacer un cóctel con un champán, algo más diferente, ¿no? De lo normal, y a lo mejor quieres osmotizar, meter champán, introducir el champán dentro de la fresa y haces un envasado por medio de un vacío, seguramente la fresa la vas a reventar, ¿no? Entonces, con esta pequeña máquina, que al final lleva un manómetro arriba y una válvula de presión y de seguridad, lo que haces es meter la fresa, pones el champán, añades hielo seco, subes a una presión de unos 12 grados y tienes el champán metido dentro de la fresa. Vale, Y eso, arriba, para los que no nos entiendan, realmente lo que acaba es metiendo el líquido dentro de un sólido. Pues aquí, si esto aquí, es una aceituna y utilizamos zumo de piña, por decirte algo, cuando muerda la aceituna nos sabría a zumo de piña, ¿no? Aquí, sí que es que de cierto. hecho, creo que igual esta técnica tiene que ver o no. O sea, esto es una foto independiente. Estos son fotos de maridajes que hemos hecho colaborando con diferentes escuelas de hostelería. Ya sabes que yo trabajo mucho en temas de escuelas de hostelería Mm. y que soy muy creador de equipos, que me encanta mucho el ayudar, sobre todo pues, ahora mismo a la gente que viene viniendo. Y la verdad es que fue un mariaje que hicimos con un chef que se llama Jacob, en el cual era muy claro. Es decir, él terminaba un plato, ese plato lo terminábamos con un cóctel y ese cóctel le dábamos un añadido en diferentes texturas, o en gelificaciones, o en aires, o en esferas, lo llevábamos al plato para que los alumnos vieran, o sea, que la coctelería puede formar parte de tu restaurante. Puede no, debe formar parte. Debe. Aquí, por ejemplo, lo terminamos con unas esferas, que si se pueden ver ahí en el platito pequeñitas, se ven muy pequeñitas, son unas esferas del propio cóctel que habíamos hecho. El cóctel, la verdad, que no me acuerdo, porque hago un montón de colaboraciones. Eso me parece que fue una especie como un tartar, un ceviche de gambas que hicieron, ¿vale? Aquí es Aquí lo muy mismo, siempre gracioso. me toca la pajita para el otro lado, tío. Claro. Hoy no sé si vas a beber algo, ¿eh? No sabes, ¿no? No tiene pinta. Mira, esto es algo súper guay que vi. Bueno, este vaso me lo regaló Gonzalo Parras, de Basque Culinari, ¿no? Al final hicimos un día un intercambio de las veces que fuimos ahí, que al final es súper chulo, porque no termina siendo de ser una vela, un Vale. portavelas, ¿vale? En el cual, bueno, pues añadimos una parte sólida, que era el plato, en Sí, que medio, está y en la el parte centro. líquida, claro, en el centro, y la parte líquida, el cóctel como tal, estaba alrededor, ¿no? En una base que ahí en la foto no se ve muy bien, pues una cañita que no te llega a ti, no te llega. Que todo, no me Eh, llega nada. jo, pues al final, este plato o este snack te puede valer para el típico de cuando entras en un restaurante, quitarnos también un poco esa parte de cuando tú entras, ¿qué te apetece tomar? ¿Cerveza o vino? O sea, si con vino ya voy a comer, ¿por qué no te apetece un cóctel aperitivo? ¿Por qué no No, puedes un aquí, Negroni? ¿No? Pues sí. puedes tener una parte de un Negroni, por ejemplo, y ahí en medio puedes tener algo en escabeche, una anchoa o algo hecho aparte, algo que te pueda consolidar y que al final que te pueda diferenciar del resto, ¿no? Y bueno, la Mm. cerveza está buena, Vale, pero aquí todos los días lo tenemos mismo. varias propuestas más. Aquí tenemos una con un aire también, ¿no? Sí, ahí Sí que estamos es esto. trabajando con un tipo de aire diferente. Vale. Vale, ahí estamos haciendo las típicas y famosas palomitas nitro, ¿no? De piña colada, ¿no? Claro, ahí, que esas están muy buenas. Ahí hicimos una gelificación, que en este caso, si mal no creo recordar, fue un gel en frío, que es una de las técnicas nuevas que se han sacado ahora. Es decir, hemos sacado una gelificación en frío que automáticamente, el otro día, por ejemplo,
hicimos una cuñita muy grande en Basque Culinary con Adal, ¿no? Hicimos un dry que lo gelificamos sin tener que calentarlo. Quiero decir, wow, al final la gelificación en frío proviene de una gelatina animal, ¿vale? Y añadiéndole un 20% a la proporción que tú quieras hacer, diluyéndola bien, sí que es cierto que también, pero lo digo todo para que luego la gente no, que te quedaste con algo. También es cierto que yo lo que hago es subirlo a 35 grados, ¿vale? Esos 35 grados lo que me va a hacer es que esta gelatina animal me haga mejor dilución dentro del producto, que Claro, que no, no hay que nuevamente calentar, que está no más hay que calentarlo, pero sí para la dilución es importante tener un poquito de temperatura. súper importante, porque la absorción luego del producto es mucho mayor. Te va a Vale. quedar mucho mejor, no te va a quedar en boca porosidad, etcétera, etcétera. Vale, aquí tenemos Ahí, una especie de pisco sour, parece, ¿no? sí, yo creo que sí, que ahí estuvimos trabajando con una especie de pico sour, y es que no sé si veo bien ahí, y yo creo que ahí, no sé si trabajamos con caragerato, que es un tipo de texturizante también, que es muy interesante. De todas formas, o le pusimos, yo creo que en el plato se va una especie, es un pisco, pero en el plato llevamos unas esferificaciones, ¿vale? El tema de esferificaciones, que también me han preguntado varias veces, depende mucho, sobre todo muchísimo, de la acidez y la gradación alcohólica que tengan, ¿no? Es decir, al final el que muchas veces te llama un colega, oye, mira, que estoy aquí con el calci, con el arginato, Y pero que al no final me, y que no me coge y tiene que ver con estos dos parámetros, ¿no? claro, tiene que ver con estos dos parámetros y para eso tenemos el gluconatato. Es decir, si tú vas a hacer una gelatina, o sea, perdón, una esferificación de, yo qué sé, pues de Coca-Cola, por ejemplo, pues si lo vas a hacer, tienes una parte líquida, una base de agua, en la cual le añades el cálcico y en la parte del producto le añades la parte de alginato, de 4 a 16 gramos aproximadamente por litro, ¿no? En el alginato, en el cálcico de 5 a 10, ¿no? Sí que es cierto que también necesita un reposo, ¿vale? Bien mezclado, y ahí tienes una parte de esfera, lo pasas por ahí, luego lo pasas por el agua para que no se siga cociendo y lo tienes. Pero sin embargo, si quieres hacer una esfera de Campari, por ejemplo, lo que tienes que hacer es cambiar los parámetros, quiero decir, los productos. Lo que tienes que hacer, el alginato, lo tienes que llevar a la base de agua y el gluconatato lo tienes que llevar, que es una mezcla de sales, lo tienes que llevar al producto. Normalmente dependiendo de la graduación alcohólica, suele tener una relación entre Vale. 3 y 10 gramos. Esto es lo que has comentado antes, ¿no? Aquí se ve genial, ¿eh? Además, pero la pajita Sí. tampoco va para ti. ¿Lo ves, No, no? yo estoy ya, yo Claro. ya sabes y que es mi Hay que darle, objetivo. Bueno, hay que darle Oscar, la vuelta a las para fotos. cerrar, súper interesante, obviamente. Estos son pinceladitas para el que quiera aprender más, que te contacte y que a ver de qué manera puede llegar una formación. Cuéntanos en qué proyecto estás metido en este momento. Bueno, pues la verdad es ¿En que qué, en qué proyectos? ando en tres proyectos que la verdad es que, joder, pues es que no puedo decir nada. Pero puedo adelantar algo, ¿eh? Es decir, Mira, uno es te ha un proyecto. empezado a ver mal y todo. O sea, de hecho te No, preguntas no, y se no. está distorsionando. No, 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 no. La verdad, mira, estamos en tres proyectos que son tres creaciones. Es decir, tres ¿Vale? creaciones con tres equipos diferentes. Uno es un proyecto 2020, perdón, 2022, que se va a hacer aquí en Canarias y que va a ser mucho para ayudar a la hostelería. Creo que va a ser un golpe muy fuerte que vamos a dar aquí para ayudar a toda la hostelería en general, a nivel nacional o a nivel mundial y a nivel Canarias, ¿vale? Creo que necesita un proceso bastante largo para poder hacerse. Otro que se sale un poco de la parte de coctelería, pero que creo que nos va a ver que va a ser muy aplicable y que nos va a ayudar a ser más rápidos en nuestro trabajo, a atender más rápido a un cliente, que lo tenemos ya, 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 ya. Y otro que es un destilado, que estamos terminando de ejecutar y que, bueno, está hecho ya, pero por la desgracia, la situación que estamos viviendo actualmente, pues de momento hemos decidido mantenerlo en las naves paradito y demás, pero que creo que va a ser algo muy, muy, muy interesante. Oscar, ha sido un auténtico placer, amigo, echar esta charlita contigo y lo dicho, quedo pendiente que me envíe alguna recetita para compartir con la gente que no nos ve. Perfecto, lo que necesitéis. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, ¿vale? Gracias, amigo, un abrazo. Venga, Hasta saludos. luego, chicos.